Bueno, nos encontramos con Rubén Reina, quien tiene en el deporte una trayectoria muy grande, y él amablemente nos va a dar una entrevista contándonos desde sus inicios. Rubén, ¿dónde o cómo iniciaste a agarrarle sabor al fútbol? ¿Dónde empezaste a jugar fútbol? Bueno, buenas tardes y agradezco esta entrevista que me permite para poder también contar un poquito de mi historia. Me presento, Rubén Martínez Reina, mejor conocido como Rubén Reina, en el cual pues mi pasión y mis ganas de jugar al fútbol pues fue desde muy chico, en el cual desde que estaba en primaria, en el colegio de las madres, ahí fue donde pues repentinamente y por ciertas habilidades naturales pues empecé a jugar al fútbol, y ahí fue cuando yo empecé, y pues mi trayectoria siempre fue un poco vista por los maestros de educación física, en el cual pues siempre de alguna manera me veían jugar en el recreo, en la mentada cascarita, y pues poco a poco fue cuando yo empecé a tomar el amor por el fútbol. Allí en el colegio, ¿hicieron algún equipo de fútbol? ¿Entraron a alguna competencia o no? En el colegio de las madres había un poquito o muy poco ese apoyo o visión por un deporte en esos tiempos. Sí había convocatorias de repente, pero no como hoy en día, para poder uno practicar el fútbol educativo, que en ese entonces es lo que se manejaba a nuestra edad. Pero lo bueno pues yo siempre he dicho que he sido bendecido por el fútbol, porque a muy corta edad se empezó a generar las ligas, en este caso no tanto infantiles sino juveniles, ¿verdad? Y empezaba a ver su apogeo en el fútbol, la liga dominical, en el cual, y los jueves, la liga especial de los jueves, en el cual pues uno estaba chico, pero pues tuvimos que dar unos pasos un poco más adelante para empezar a incursionar en este fútbol. En el colegio, ¿recuerdas a algunos de tus compañeros? Pues ¿Con los cuales jugabas? Sí, pues básicamente la camada donde yo empecé a desarrollarme ya fue nivel secundaria. Todo lo que fue la primaria, pues casi no hubo jugadores que hayan trascendido, pues hoy como conocemos a mis compañeros que también tuvieron la oportunidad de incursionar en el fútbol profesional. Prácticamente en la secundaria con el profe Montúfar, que fue uno de los pioneros, en el cual se mostró y se interesó mucho porque Río Verde pudiera participar en otros niveles estatales. Ahí fue donde empezaste ya en una competencia. Sí, ahí fue donde yo empecé a figurar, como usted lo acaba de mencionar, ya a nivel competitivo. ¿En torneo de aquí de la municipal? En ese entonces nosotros jugábamos en la liga juvenil, que se practicaba los sábados aquí en Río Verde, en el cual pues todos los equipos eran prácticamente de aquí del municipio. No teníamos equipos, llámese regional, en el cual pues empezaban a haber jugadores como Manuel Orozco, mejor conocido como Guama, ¿verdad? Jugadores como Sergio Berrones, y otros jugadores que también eran de Ciudad Fernández, que también empezaban a mostrar, los Borjas, que empezaban a mostrar también ciertas habilidades y nivel futbolístico. ¿Qué posición jugabas? Muy buena pregunta. Básicamente, cuando yo inicié, fui delantero.
fui delantero, en ocasiones también quedé campeón goleador. Mis hermanos, Eustorgio Martínez, Salvador Martínez, Miguel Martínez, eran defensas centrales, y cuando yo llego ya a un fútbol un poco más complicado, porque todavía era joven, 14, 15, y ya teníamos que andar jugando en el fútbol de los domingos o de los jueves, tenía pocos minutos, en el cual empecé como defensa, donde me empezaban a dar unos minutos, empezaba a jugar con mis hermanos, y ahí tenían los grandes jugadores, como el doctor Julián, el ingeniero Cervantes, tenían un muy buen cuadro, el Güero Tacos, un equipo que se llamaba León 400, en el cual pues para mí fue un parámetro en donde pues yo empecé a desarrollarme y a tener un poquito de criterio, en el cual pues teníamos que calentar un poquito la banca, aprenderle a jugadores de esa talla, Pelé, el Chupiro, Santarra, el Güero Luna, o sea, todas esas camadas que tienen muy buen fútbol. Así que a mí me tocó ver una magnífica esencia de fútbol, donde se practicaba mucho el toque. Hoy en día es físico, velocidad, y antes era más pausado, de más de tocar la pelota, de ser un jugador más pensante, ¿verdad? Y pues bueno, en esos tiempos se da por ahí en una reunión que tuvo mi hermano Eustorgio con, en paz descanse, con José Luis Rodríguez, y otros personajes, se da lo de iniciar lo de la tercera división. De cuando metiste algunos goles en ese tiempo, ¿algunos te marcaron? ¿Recuerdas algunos? Pues sí, porque en ese tiempo básicamente mi habilidad, que hasta hoy en día mi técnica, antes era habilidad, porque ser un delantero hay que tener habilidad, y después poco a poco se va convirtiendo uno en jugador técnico. Mi habilidad y mi velocidad eran, y mi tiro, ¿verdad? Manejaba mucho esas fortalezas, en el cual pues eso marcaban diferencia en mí. Tenía la velocidad, tenía el golpeo de balón, y pues de esa manera era como yo marcaba mis goles. También en la prepa, también fui goleador, estuve en San Luis un tiempo estudiando allá, así que pues no despegaba un poquito lo que era lo natural en mi posición delantero, pero yo creo que gracias a eso que tuve esas oportunidades de jugar arriba, pude desenvolverme técnicamente como un jugador, no tanto defensivo, sino también ofensivo. ¿Recuerdas algunos de tus compañeros con los que te compenetrabas mejor? Pues mire, yo recuerdo más mi infancia, en este caso con los jugadores grandes de León 400. Ahí fue donde yo como que observaba más, un poco más hacia atrás, no era tan muy recordado mis amigos de esa manera. Sí hay muchos, ¿verdad? Pero yo tengo más presente, ¿verdad?, el fútbol jueves, que es donde pues yo sí me fijaba mucho en ellos, porque ahí me tenía que ganar un puesto, y me fijaba mucho en ellos, sabía quiénes eran, y eso fue lo que para mí me dio me agilizó un poquito más mi fútbol, mi madurez de fútbol, para poder empezar a incursionar en otros ámbitos. Bueno, ya después terminas en la secundaria y entras a la prepa. Allí en la prepa es otra etapa. Allí empiezas con otros equipos. Ya en la prepa, como yo comentaba, estuve en San Luis Potosí, y mi objetivo desde chico fue pues mentalmente llegar lejos en el fútbol, porque sí, realmente era una pasión para mí. Yo la vivía intensamente,
Y cuando yo me voy a estudiar a San Luis Potosí, a la preparatoria de Manuel José Otón, voy, incursiono con el equipo de San Luis, donde estaba Pepe Camacho. Ahí donde pues yo estudiaba en las mañanas y en las tardes me iba a entrenar, en este caso donde era el plan de San Luis, que ahora es el CEDETAR, en San Luis Potosí. En el colegio, ahí en la preparatoria, Manuel José Otón, estaba un personaje, el padre Manso, en el cual ahí entrenaban todavía un poquito antes de Pepe Camacho, Luis Grill, en el cual traía el equipo de San Luis e iban a entrenar, les prestaban las instalaciones del colegio Manuel José Otón. Entonces, por cualquier lado, pues yo empezaba a ver fútbol profesional y eso a mí me motivaba. El padre Manso también fue uno de mis entrenadores ahí en la preparatoria y él también, ahorita que recuerdo, porque pues de repente vagamente se olvidan las cosas, yo en el torneo internos y en la liga que nos metieron a participar en San Luis, el padre Manso me vio y me dijo, quiero que juegues de defensa central, cuando yo era delantero, y me metió defensa central, quizá por mi estatura, mi complexión, mi velocidad, y entonces desde ahí empezaba yo a tener ya un protagonismo en la defensa central. En el León 400 inicié también como defensa, y pues bueno, a mí de alguna manera se me ha facilitado las posiciones, por lo que les comento, la técnica, eso ha sido para mí un factor importante para poder contribuir a de otra manera manejar el fútbol en aquel antaño, donde el defensa era defensa, el lateral era lateral, el medio era medio. En mi caso no, en mi caso como yo tenía esa habilidad de delantero, podía incursionar. Te tocaron a ti ver dos entrenadores muy diferentes. Luis Grill era muy calmado y Pepe Camacho era muy explosivo. ¿Qué te pareció ese tipo de caracteres? Sí, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta ciertas formas de los entrenadores. Yo creo que si como un jugador quiere aprender, tienes que adaptarte siempre a las indicaciones de un entrenador. Y sí, Luis Grill era más tranquilo, yo estaba ahí cerca de él, escuchaba, era muy tolerante, paciente, ¿verdad? También me recuerda a Pedro Araya, que él también tenía ese tipo de carácter cuando lo tuvimos aquí en Río Verde. Y no, sí, Pepe Camacho era muy intenso, en cualquier momento en el entrenamiento, en un partido de interescuadras, no se diga en los partidos de fútbol oficiales, ¿verdad? Que estuvimos con él también en la tercera división, era muy intenso y él quería, me quedó algo grabado, él quería a los jugadores hechos, él no quería andar batallando en que pégale así, tienes que hacer aquello, no, eran pocas indicaciones y tenías que desarrollar muy bien tu posición. Eso a mí sí me quedó claro en el aspecto de él, tratar de tener los menos errores, ser muy participativo con el equipo, ¿verdad? Porque Pepe pues era un poco paciente, muy poco paciente, en el cual si no te gustaba, vas para afuera inmediatamente. Entonces yo creo que todo eso te ayuda en un momento dado para que tú empieces sobre todo a perder el miedo futbolísticamente, porque eso te da fuerzas, te da un carácter recio también, ¿verdad? Y tomar decisiones decisivas, que yo siempre he dicho, en el campo hay que tomar decisiones, no siempre estar esperanzado a alguien o de alguien que te pueda ayudar, ¿verdad? O que te saque del apuro. No, tú tienes que resolver tus problemas dentro del terreno de juego. Bien, de allí de la prepa en San Luis, ¿sigues allí o ya te regresas a Río Verde? Después de estar en la prepa, me regreso de lleno, y es cuando ya de una manera